Buenos días, soy Tatiana Muñoz. De la cintura para arriba, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en la licenciatura de Ciencias Sociales. Y de la cintura para abajo, quisiera aprender a montar bici, pero me da mucho miedo a veces. Los carros específicamente. No he tenido buenas experiencias con compañeros o familiares. Entonces, ahí va. Claro, qué fuerte. Levantó la mano Laura. Sí. Hola a todas, mi nombre es Laura Barreto García. De la cintura para arriba pues tengo 19 años y estoy trabajando y estudiando inglés y pues también en este diplomado. Y de la cintura para abajo, pues no sé, como que confieso que a veces se me dificulta muchísimo como mantener la dedicación en el estudio. Y pues no sé, un ejemplo con el inglés, pues es como por programando clases y no sé, esta semana no he programado ninguna, entonces es como esas subidas y bajadas de constancia que cuestan. Total. Aurora, cuéntanos. Buenos días para todas, un abrazo. La cintura para arriba, soy Aurora y pues me encanta ayudar a la gente, me encanta estudiar. Y de la cintura para abajo, quiero quitarme ese temor de poder manejar la camioneta o manejar. Tengo el pase y todo, pero pues me he visto como que no, acá en Bogotá no me gusta manejar. Me gusta en carretera, pero no aquí en Bogotá y me he visto con la necesidad de salir o alguna cosa que me dificulta porque tengo que esperar a que otro maneje por mí. Gracias. Sí, total. Adelina. Buenos días, mi nombre es Adelina Ávila, soy egresada de los Libertadores en Comunicación Social y Periodismo. Me va muy bien y de la cintura para abajo me fascina montar en bicicleta, pero quisiera hacerlo en la calle porque soy bien insegura, me da mucho miedo el tránsito y una inseguridad total. Como que todas tenemos mucho en común este tema, ¿no? Giyani, cuéntanos. Buenos días, mi nombre es Gihani Camelo, tengo 40 años, tengo un tecnólogo en Administración de Servicios de Salud, eso es de la cintura para arriba, y de la cintura para abajo quisiera terminar la profesional. Genial. ¿Alguien más desea presentarse? Buenos días para todas. Mi nombre es Sara Mariño, tengo 31 años, soy madre de 2 niños, soy líder comunal aquí en el barrio y hago parte de la Junta de Acción Comunal del barrio La Independencia. Eso es de la cintura para arriba. Y de la cintura para abajo me gustaría mucho, es un sueño que tengo, poder estudiar Derecho. Lastimosamente por cosas económicas no he podido, pero me gustaría en algún momento poder estudiar esa carrera. Gracias. A ti por compartirnos. ¿Quién más desea compartir? Presentarse. Buenos días. Buenos días, Ángela. Buenos días, mi nombre es Ángela Pinzón. Actualmente tengo 24 años. Trabajo en un hogar infantil en el barrio La Victoria, San Cristóbal Sur. Eso es de la cintura para arriba. De la cintura para abajo, muchas veces me siento frustrada en ocasiones por no poder ayudar en la manera que deseo y quiero a los niños y a las familias de los niños que asisten a este hogar infantil. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién más desea presentarse? Buenos días. Buenos días.
Mi nombre es Joana Dávila. De la cintura para arriba soy psicóloga. Estoy realizando una especialización en estos momentos en gerencia de servicios sociales. De la cintura para abajo me gusta comer muchísimo, pero tengo problemas de peso, entonces es una gran dificultad. Gracias. Gracias a ti por compartir. Veo que alguien levantó la mano. Adelina, tienes la mano levantada, ¿te quieres presentar? Adelina. Adelina Ávila. Apenas me quedó levantada y yo ya me presenté. Sí, eso estaba, pensé que de pronto querías como volver a contar algo tú. No, disculpe. Vale. ¿Quién más desea intervenir? Buenos días. Mi Buenos nombre días. es de la cintura para arriba tengo 21 años, tengo un niño de 4 años y actualmente estudio en la Universidad Nacional Ingeniería Industrial. Y de la cintura para abajo participo en programas con mi comunidad, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, y pues mi hobby es escribir, me gusta mucho. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién más desea compartir? Ah, mira, acá alguien escribió. Buenos días, no cuento con micrófono. Mi nombre es Marta Vargas. Tengo 36 años, perdón. Está en el grupo 18 y tiene 36 años. De la cintura para arriba es ingeniera de telecomunicaciones y especialista en gestión de proyectos. Wow. Y de la cintura para abajo le gustaría aprender a conducir. Acá se están como aflorando esos temores por el tema del tránsito, ¿no? Me parece muy curioso y es muy complejo, es muy complejo porque sí es algo que da pavor porque pues uno tiene que tener una responsabilidad muy grande cuando uno va tras un volante. Entonces, total, vale, no veo quién más quisiera presentarse. ¿Nadie más? Vale. Bueno, les cuento, estos días hemos estado haciendo, entre ayer y hoy, hemos estado haciendo unas lecturas donde hablamos acerca de, pues son documentos que creó el profesor Carlos Iván García Suárez, pensados en hablar de las violencias hacia las mujeres. El día de ayer en la mañana hablamos de las violencias hacia las mujeres de la comunidad indígena en la mañana. Por la tarde hablamos de las violencias hacia las mujeres y fue como el documento general que el documento de violencias y pues el profesor puso como población general, haciendo referencia a aquellas mujeres que no están dentro de grupos minoritarios, pero aún así sufren violencias. Entonces, como que hablamos mucho acerca del concepto de género y también hablamos de qué es este género que nos compete. Obviamente, yo les comentaba ayer, si ustedes quieren ingresar a las 5 sesiones, pues me parece muy chévere por parte de ustedes porque van a estar aprendiendo un montón, porque en cada sesión vamos a leer un documento diferente. Sin embargo, solo es como requisito entrar a una sola sesión, ¿cierto? Entonces tú ingresas a una sesión, ya tienes tu asistencia, bien por ti. Pero cuando uno ingresa a más sesiones, específicamente en este momento, vamos a tener como un conocimiento más global porque vamos a aprender un montón de cosas. Entonces, bueno, ya les conté que hablamos de las mujeres indígenas y de las mujeres de la comunidad, de la población en general. En este momento tengo en mi mano un documento acerca del conferencista donde él habla de las mujeres de la población afrodescendiente, negras y
y también de afrodescendientes y negras, y también acerca de las violencias que sufren las mujeres, de las personas de la población LGTBIQA, y también tenemos el documento donde se habla de las violencias que sufren las mujeres jóvenes. Entonces, no quiero ser impositiva y me gustaría que eligieran dentro de esos 3 documentos cuál ustedes desean ver. Ustedes pueden decir, yo soy mujer negra y yo quiero estar en ver esta lectura, yo soy de la población LGBT, yo soy mujer joven y quiero ver este documento. Entonces cualquiera que desee intervenir y tomar y pues elegir la lectura es bienvenida, será tomada en cuenta su opinión. Recuerden que el espacio es de ustedes. Diana, yo tengo una preguntita. Claro, Esas otras lecturas, digamos, bueno, hoy abordamos una, ¿cierto? Ustedes nos dejan en nuestra plataforma esas otras lecturas que de pronto no podemos abordar, ¿sí? sí, las otras lecturas se las dejamos. Igual vamos a hacer 5 reuniones para abordar las 5 lecturas porque creemos que es importante. Ah, listo, muchísimas gracias. Sí, igual las reuniones que se van a hacer van a quedar grabadas y subidas a YouTube, así como quedó grabada la sesión número 5, que la subimos a YouTube, que pudieron ingresar así mismo. Bueno, ¿quién desea como interferir, tomarse el micrófono? Yo no voy a decidir la lectura. Ya de una vez lo digo, yo no voy a decir leamos esta, sino que ustedes son quienes van a decidir qué lectura quieren hacer hoy. No importa si no pertenecen a las poblaciones, de pronto tienen más curiosidad hacia una, igual, digan. Bueno, Cuéntame. yo no soy de raza negra, pero me gustaría saber todavía aún más sobre esta población. Entonces me gustaría que pues, pudiéramos ver la lectura, el contenido de este tema. Genial. Entonces vamos a hablar de este tema. Bueno, mientras... Denme un momento. Bueno, mientras carga el documento, entonces vamos a hablar acerca de las violencias hacia las mujeres afrodescendientes y negras. Listo, denme un minuto mientras comparto la pantalla. Diana, una pregunta. Cuéntame. En la plataforma tenemos un foro virtual sobre mujeres afrodescendientes y negras. ¿Ese foro lo habilita durante la sesión? No. Ese foro se va a habilitar en el momento 3. Entonces todavía no. Sin embargo, sí
sí se va a habilitar. Igual vamos a dar inicio. Recuerden que esta lectura es colectiva. Entonces yo voy a irles como diciendo pues una por una para que todas hagamos esa lectura. Quien no quiera leer pues me dice como Diani, no quiero leer o no tengo las gafas o sí, no importa, realmente como que la autonomía de cada una es respetada. Sin embargo, sí les pido que estén muy pendientes y vamos a dar inicio leyendo yo y seguimos con Adelina. Entonces Adelina se va preparando para continuar con la lectura, ¿vale? Entonces, el documento: las voces y legados políticos de las mujeres afrodescendientes y negras. Este documento fue escrito por la profesora Mara Viveros Vigoya, Bogotá, octubre del 2021. Vamos a dar inicio. Las voces y legados políticos de las mujeres afrodescendientes y negras son muchos y diversos, pero en esta oportunidad me voy a referir a lo que podemos agrupar en una categoría tan amplia como puede ser lo que ha llamado el feminismo negro. Lo voy a hacer nombrando algunas de las pensadoras y luchadoras que construyeron tanto en Estados Unidos, en Brasil, subrayando sus aportes para la autodefinición y las luchas de las mujeres negras del continente. Pero también me voy a referir muy brevemente a las recientes luchas en Colombia, a las que en los diversos feminismos negros han estado presentes. Cuando se habla de feminismo negro, generalmente se sitúa su nacimiento en la segunda mitad de la década del 70 del siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo, su genealogía, es decir, los diversos orígenes de las ideas y luchas que encarna el feminismo negro, es menos reciente. La historia de este movimiento, que buscó entender la forma en que las opresiones de género, raza y clase construyen las experiencias de vida de las mujeres negras, hunde sus raíces en el siglo XIX, en los 1800, en las luchas que libran las mujeres negras que participan en las redes clandestinas que organizaban la huida de esclavos desde estados sureños hacia el norte de Estados Unidos, como las que lideró Harriet Tubman, quien realizó alrededor de 13 misiones que terminaron liberando, y aproximadamente 700 de ellas también con las mujeres comprometidas con la lucha abolicionista, aquella que buscaba la eliminación de la esclavitud, que reunió mujeres de todos los colores. Aprendieron juntas lo que significaba la acción política, reuniones públicas, discursos, acciones directas, folletos y carteles, y elaboraban gradualmente reivindicaciones feministas. Y fue a partir del movimiento abolicionista que surgió el movimiento sufragista estadounidense. Vale, Adelina, continúa. Bueno, cuando sea... Discúlpenme. Sí, no veo... Continúa. No, se está moviendo la pantalla. ¿A partir de qué? Es el último párrafo, así numerosas acciones. Desde ahí continúas. Pero no veo la... Así numerosas asociaciones de mujeres decidieron hacer una sola y misma campaña por el voto para la población negra y el voto para las mujeres. Sin embargo, esta estrategia fue cuestionada muy pronto por una parte de las militantes abolicionistas y no veo más. ¿Aló? Ya cargó, qué pena contigo. Ahí está. ¿Empiezo desde feministas? Sí. Bueno. Hasta traducción del inglés. Listo, perfecto.
feministas que ya al final del siglo XIX adoptaron la estrategia de reunir a las mujeres blancas del sur, cuando muchas, si no todas, estaban lamentablemente a favor del mantenimiento de la esclavitud. Esto a expensas entre las mujeres descendientes de esclavas que fueron excluidas con base en la pregunta sobre qué y a quiénes debía privilegiar. Las luchas contra el sexismo o las luchas contra el racismo, a las mujeres o a los negros, pero ¿acaso no había mujeres negras? La categoría política mujeres, es decir, el sujeto político del feminismo, se fracturó internamente como resultado del racismo de algunas militantes feministas. Esto confirmaba que el supuesto de que cuando se luchaba con las mujeres se asumía que todas las mujeres eran blancas y que cuando se luchaba con la liberación de los negros se asumía que todos eran hombres. De ahí surge el título del libro escrito en 1982 por Gloria Hood, Patricia Bell Scott y Barbara Smith. Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas de nosotras somos valientes. Traducción del inglés. Gracias, Adelina. Ángela. Y se prepara Aurora. Ángela. Ángela Camila Pinzón, ¿estás ahí? Vale. Aurora, ¿puedes entonces continuar tú? Sí. Desde la cuestión hasta necesitan. Estos dos párrafos que ves en pantalla, ¿vale? A ver. Bueno, la cuestión del racismo dentro de los grupos feministas ha sido compleja, como lo revela parte de la historia oculta de esta corta historia de alianza entre las luchas por los derechos de las mujeres y las luchas abolicionistas. Este asunto resurgió como un lugar de tensión frente a la propuesta de sororidad, es decir, de la idea de practicar la solidaridad entre las mujeres que hacía el movimiento de liberación femenino. Estadounidense y europeo de los años 1970 y 1980. Las mujeres feministas negras pidieron ser escuchadas y exigieron el reconocimiento del racismo en sus relaciones con los feministas blancos. En este contexto surgieron propuestas como las del documento pionero de la colectividad del Río Combate, uno de los grupos más activos del feminismo negro de los años 70. Este colectivo estableció ciertos preceptos por los cuales regirían sus acciones en el manifiesto del Río Combahía. Hasta ahí o hasta donde sigo. ¿Sigo? Allí se señaló, por ejemplo, que las experiencias de vida de las mujeres negras se ven determinados por un hecho de formar parte de dos sectores sociales oprimidos, el sexual y el racial. Esta condición determina una situación particular, influye en su punto de vista política y en sus relaciones sociales, tanto con
la sociedad blanca como con los hombres negros, en ambos casos marcados por una situación de inferioridad, es decir, atravesados por el racismo de la sociedad blanca y por el sexismo de los hombres negros, y el manifiestan en el manifiesto también se reconocen como personas que necesitan. Gracias, Aurora. Vamos con Avi Fernanda y se prepara Georgie Tatiana. Sí, señora, por favor, me baja la pantalla, gracias. Sí, señora, estoy en esos. es que carga un poquito, pero ya ahí estamos. Vale. Mil gracias. Recuperar su autonomía como seres humanos y autorreconocerse reafirmando su propia identidad para continuar la lucha como grupo social contra la opresión a la que se han visto sometidos a lo largo de la historia. En la búsqueda de soluciones eficaces contra la opresión comprendieron la importancia de desarrollar una lucha triple contra la opresión que generan las relaciones capitalistas y el imperialismo, contra el patriarcado y contra el racismo. Uno de los temas que durante mucho tiempo fue considerado de menor importancia o menos político dentro del feminismo blanco fue el de las dificultades específicas que experimentaban las mujeres negras en relación con los cánones de género y belleza. Al respecto, vale la pena compartir las reflexiones que hizo la socióloga afroestadounidense Michelle Wallace en uno de sus textos titulado Una feminista negra en búsqueda de sororidad. Ella nos comparte que cuando era niña se estiraba el pelo con tela para asemejarse a las heroínas blancas del cine y la televisión. Durante mucho tiempo se sintió mal con ella misma porque creyó que al estirarse el pelo y al añadirse tela, lo que quería era ser una mujer blanca. Sin embargo, cuando creció, se dio cuenta que en realidad no es que ella quisiera ser una mujer blanca, sino que quería ser percibida como una mujer, como las mujeres que aparecían en el cine y la televisión. Mujeres de cabello largo y lacio. Wallace se dio cuenta de que las normas de feminidad también tenían color. Es decir, que hasta ahí no me deja ver más. Gracias. Hasta blanquitud. Bueno, sí, señora. Es decir, que la feminidad había sido construida como una característica de las mujeres blancas de clase media, que encajaban en las normas de belleza, y que para acceder a la feminidad tocaba de alguna manera imitar los cánones de blanquitud. Vale, muchas gracias. Tatiana Muñoz. Aquí estoy. ¿Puedes bajarlo un poquito, porfis? Sí, estoy Digo, en subirlo. Sí, ahí vamos. Es Listo, por eso espérame. y hasta racismo. Listo. Por eso Michelle Wallace duplicó en el texto que les menciono la pregunta sobre qué significa ser mujer. Con esta otra pregunta, ¿qué significa ser mujer cuando se es una mujer negra? Con esta doble pregunta quería señalar la necesidad de politizar todo acto de la cotidianidad de las mujeres negras y de profundizar en el carácter cultural de la opresión, dándole voz a las experiencias personales de las mujeres negras y resaltando las particularidades que hacen de este grupo un sector expuesto a desigualdades específicas como las que genera el racismo. Gracias. Vamos con Gihani.
Gihani. Y se prepara Joana. ¿Listo? Sí, es este párrafo, desde el inconveniente hasta otra. Listo. El inconveniente principal al que se ven enfrentadas las feministas negras es que tienen que luchar al tiempo contra varias esferas de la opresión sexual, racial y de clase, a lo cual se suman las dificultades para acceder a los recursos, a los medios de poder y las tensiones internas dentro de la misma comunidad negra, ya que los mismos hombres negros consideran el feminismo como un elemento amenazante contra ellos y no perciben sus avances como un progreso para la comunidad, sino como una reducción de su lugar social. Por eso, las feministas negras de los años 1970 hablan de la tensión que producía sentirse solidarias de los hombres negros, porque, al igual que ellas, eran víctimas del racismo, pero al mismo tiempo tener que denunciar la opresión y la violencia que algunas de ellas ejercieron contra algunas de ellas, mientras la estrategia feminista blanca fue separada su lucha de la de los hombres. De las feministas negras tomó otro camino, como fue comprender en forma simultánea a las opresiones particulares que viven las mujeres negras y las dificultades que enfrentan los hombres negros. Ellas fueron conscientes de que la experiencia de las mujeres y los hombres negros estaban unidas por solidaridades objetivas y subjetivas, pero que esto no quiere decir que no tuviera que tolerar más el sexismo de los hombres negros que el de los demás. De una opresión no justifica a otra. Muchas gracias, Joana. Joana. Está cargando. Listo, Joana, ya está la pantalla. Creo que no. Lady, ¿puedes intervenir tú? Lady. Creo que también tenemos inconvenientes con Lady. Laura. ¿Yo? Sí, porfa. En Brasil, hasta relevantes. Listo. En Brasil, las problemáticas de las mujeres negras como temas de debate político fueron planteadas desde la década de 1960 al interior del Partido Comunista Brasileño. Diversas activistas e intelectuales como Teresa Santos, Lelia González, María Beatriz do Nascimento, Luisa Bairros, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, entre otras, promovieron la teoría de la tríada de operaciones raza, clase, género, para articular las diferencias entre el conjunto de las mujeres brasileras que el discurso feminista dominante había pretendido ignorar. Voy a referirme en particular a la socióloga afrobrasileña Lelia González, por la pertinencia y vigencia de su pensamiento para nosotras. González reflexionaba desde los años 80 del siglo XX sobre la importancia de reconocer la existencia no solo del clasismo, sino también del sexismo y del racismo, y la necesidad de vincular estas tres luchas para avanzar en la transformación de nuestras sociedades latinoamericanas.
Para ello, propuso pistas entre 3 ámbitos: la producción de conocimiento, la política y el sujeto del cambio, que siguen siendo muy relevantes. Gracias, Laura. Margarita. Margarita. Sí, señora. Listo. Vamos a continuar con este párrafo desde veamos y hasta a la vez. No me sale todavía. Ya. Listo. Veamos cuáles fueron estas pistas. La primera, apuntaba a la necesidad de producir conocimientos localizados, construidos desde cada territorio, para enfrentar lo que hoy se teoriza como la colonialidad, de saber, es decir, la imposición del modelo de producción de conocimiento de los pueblos colonizadores y desvalorización de las formas propias del conocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La epistemología que nos propuso Leila González parte, por el contrario, de la experiencia de los contextos particulares y de la historia propia. El llamado que ella hace a observar a los 3 ejes de denominación arriba mencionados, expresa el esfuerzo que han hecho las feministas negras de las Américas para entender y transformar la realidad de las mujeres negras, señalando que no es solo el sexismo, sino el clasismo o el racismo, del que se debe ocupar por separados, sino de todas a la vez. Uno de los aportes más útiles de la propuesta de Leila González en su forma de entenderlas, especificada, se corrió, me perdí. Entender especificidades culturales e históricas de los pueblos negros y amerindios. Para ella, esas particularidades se han negado como componente central de la construcción de América, y por el contrario se ha priorizado a la latinidad como fundamento de las sociedades latinoamericanas, es decir, el vínculo con Europa, que como sabemos fue el vínculo impuesto por medio de los procesos coloniales. Ellos nos explican que esto se dio a través de un proceso de blanqueamiento que incluye estrategias discursivas como la democracia racial en Brasil o el mestizaje en Colombia, que ocultan la importancia de la existencia histórica y agencia política, pasada, actual y futura, de los pueblos negros e indígenas. Su concepto para rebautizar América Latina fue como África Latina. Améfrica Latina. Surge de la necesidad de reconocer, en el primer lugar, que sin embargo no existiría la América de la cual la mitad del siglo XX y el segundo para permanecer las y los esclavizados de los amerindios. Tuvieron que resistir con muchas maneras de embate colonial. Al plantear la categoría Améfrica Latina, Leila González nos propuso una doble tarea. Por un lado, comprender todo el impacto que tiene en nuestra presente social y personal la invasión europea de los territorios de Yala, nombre ancestral del territorio americano, el comercio de los africanos esclavos y el proceso colonial. Por otro lado, reconocen las múltiples formas de agencia desplegadas por los distintos sujetos
subalternizados, negros, indios, mujeres, personas feminizadas, para resistir y construir visiones y propuestas alternativas a las sociedades dominantes. Vale, gracias, Margarita. Marta. Marta, ¿estás ahí? Vale, ¿y Sara? Puedes... Listo, perfecto. Para finalizar, valdría la pena pensar que falta para hacer más visible y efectiva la agenda de los feministas negros en Colombia. Si aplicamos las reflexiones anteriores al caso colombiano, podemos afirmar que tanto mujeres y hombres negros sufren el racismo de la sociedad mayor, que ambos han enfrentado distintas y variadas manifestaciones de racismo. Las de dueños que no le arriendan a negros, las que reducen las posibilidades de conseguir una entrevista de trabajo destinada únicamente a quienes corresponden a esa enigmática categoría de la buena presencia. Las expresiones de racismo de taxistas y buceteros que se niegan a llevar de noche hombres negros, y menos aún si son jóvenes, porque los perciben como posibles delincuentes. Las de las discotecas o restaurantes que se reservan el derecho de admisión, las que hicieron pensar a las mujeres afro que su pelo era malo y que para ser bellas y femeninas tenían que alisarse el pelo, las que devalúan las formas de hablar, los saberes tradicionales y las prácticas religiosas de nuestras comunidades. No obstante, a pesar de este terreno común, hay algo diferente, y es que las mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales han experimentado el sexismo de parte de los hombres de todos los grupos étnicos raciales, incluido el de los hombres de sus propios grupos. Por eso, las feministas negras de todas las latitudes han señalado que ningún proyecto político puede ser realmente emancipador si pasa por otro las expresiones de las que pueden ser objeto la mitad de su población. ¿Lo puedes subir un poquito? Y aquí me refiero solo al sexismo, pero no desconozco que en las comunidades afro también hay actitudes y comportamientos homofóbicos contra quienes no se ajustan a las normas de género y sexualidad que se consideran adecuadas. Vale, gracias. Sirley Abarracín. ¿Estás ahí, Sirley? Sirley, vale. Entonces yo voy a finalizar este párrafo y porfa se alista Adelina nuevamente. Sabemos que a pesar del trabajo realizado desde distintos escenarios, tanto académicos como en los movimientos sociales para visibilizar las luchas que las mujeres negras han librado en Colombia, falta mucho por hacer. Si bien se afirma en muchas partes que las mujeres negras han tenido desde siempre un liderazgo indiscutible en sus comunidades como parteras, cantadoras, terapeutas tradicionales, bailarinas, maestras, activistas. Existen todavía pocos escenarios políticos en los que se rescaten sus aportes a la historia nacional y a la del feminismo negro. La inclusión de la historia colombiana de las mujeres negras como Polonia, la heroína palenquera, las que defendieron su libertad y derechos de sus hijos ante las autoridades coloniales, las que lucharon contra la opresión de los españoles, las que en el periodo republicano prosiguieron sus luchas y las que en periodo actual han cantado con la voz en alto sus emociones a un país que ha querido desconocerlas. Implica la redefinición y ampliación de lo que se entiende
perdón, en lo que se entiende por historia nacional y por acción política. Adelina. Sí, señora. Entonces, por favor, me pone el... Desde hay hasta comunidad. Perfecto. Hay además un montón de temas de los que hay que seguir hablando porque las críticas internas se deben hacer tanto en los movimientos feministas como en los movimientos afros. Hay que hablar de la dificultad que ha tenido el feminismo colombiano para asumir el racismo que también lo constituyó. Para las mujeres feministas que creían tener un discurso emancipador, ha sido muy difícil aceptar que ellas podían concentrar privilegios de raza y clase y tener comportamientos excluyentes y racistas. Y esto no es cosa del pasado, pero también hay que hablar de dificultades que han tenido los líderes de movimientos afros para compartir el protagonismo de la esencia política con las mujeres y para comprender que los avances y los logros de las mujeres negras no significan el retroceso y fracaso de los hombres negros, sino como posibilidad de una comunidad más cohesionada en torno a objetivos comunes y emancipadores para todos será. Cuando una mujer negra avanza, ningún hombre negro retrocede, crece la organización y la comunidad. ¿Sigo? No. Aurora, ¿puedes continuar? Porfa. Con este siguiente párrafo desde una masculinidad hasta la palabra respetar. Aurora, ¿estás ahí? Vale. Vamos a continuar con Avi. Avi. Sí, señora, acá estoy. Una masculinidad, una masculinidad solidaria en las comunidades negras podría ser sencillamente una masculinidad que no encubra el sexismo contra las mujeres negras y el heterosexismo contra las personas LGBTIQA+. Asumir una masculinidad que acepte perder el protagonismo de la escena no es una tarea sencilla para muchos de nuestros hombres negros, que sienten por el contrario que los sistemas de esclavización, el colonialismo, el imperialismo, les han rehusado la posibilidad de tener una autoridad como hombres. Por otra parte, la fuerte presencia de la violencia en los territorios rurales y urbanos afro ha hecho que muchos jóvenes hayan construido modelos de identidad masculina en los que ser hombre es inspirar temor, ser capaz de exponerse a riesgos y de enfrentarse a cualquiera, ejercer el control territorial frente a otros grupos, lo cual incluye ejercer violencia contra las mujeres de esos grupos y el control de la sexualidad de las mujeres de su propio grupo para hacerse respetar. Lo que verdaderamente sirve a la comunidad negra es trascender ese tipo de modelos de masculinidad, comprendiendo y tomando conciencia de cuán ligados están estos modelos a la exclusión social y al racismo y que de una manera de socavar estas opresiones, no me deja ver más la pantalla. Espérame que ya la subí, pero es que carga ya. Muchas gracias. Estas opresiones es tomar distancias de esas pautas de masculinidad que las sostienen y perpetúan. Igualmente significa que hombres de nuestras comunidades entiendan y se apropien del valor de poner en el primer plano de sus discursos las consideraciones de género y sexualidad, las contribuciones de las mujeres negras y las demandas de la gente negra, LGBTIQA+. Gracias. Bueno, continuamos con Tatiana. Tatiana, ¿estás ahí? No sé si tú fuiste quien me escribió. Ah, bueno, sí. Vale.
Vamos a continuar con este párrafo desde sí hasta particulares. Si el feminismo negro ha incluido en sus agendas temas como la defensa del territorio, la transformación del modelo del desarrollo económico o la crítica a los modelos extractivistas y las aspiraciones y necesidades de las personas empobrecidas, como en caso del paro de Buenaventura, a los derechos reproductivos y sexuales y los de las personas LGBTIQ. El movimiento afro todavía no ha incorporado en sus agendas políticas temas como el de la lucha contra la violencia que se ejercen contra las mujeres afros en los territorios por parte de todos los actores armados. El papel de liderazgo de las mujeres negras en sus comunidades las ha convertido en objetivo de la violencia estatal y paraestatal en un contexto de instituciones democráticas frágiles. Igualmente, hay que pensar que las altas cifras de muertes de los hombres negros ligadas a los homicidios, primera causa de muertes en Colombia, y al conflicto armado, un hecho muy grave en sí mismo, significa también que las mujeres negras han tenido que asumir muchas cargas económicas y de cuidado, solas. Hablamos todavía muy poco de estos temas y eso hace que los hombres y las mujeres negras se aíslen en sus luchas particulares. Muchas gracias. Vamos con un momento. Gihani, para que leas este último párrafo. ¿No? Desde este hasta políticas. Listo. Este contexto reafirma la importancia y la necesidad de construir una agenda para el feminismo negro de una forma plural que permita reunir reivindicaciones de las mujeres afro, sin ignorar sus diferencias y experiencia rural, urbana, clase, edad, sexualidad, discapacidad y capacidad. El punto de anclaje de las identificaciones políticas, entre otras, pueden ser distintos y múltiples sin perder de vista una agenda mínima política que nos federe con fuerza al movimiento. La pregunta que surge entonces, ¿en qué consistirá esa agenda mínima política común? Mi propuesta sería una agenda que piense y combata el sexismo, el racismo y el clasismo como sistema de dominación que se constituye y apuntalan mutuamente un concreto. Este quiere decir una práctica feminista de solidaridad y movilización social en los requisitos de muchos movimientos sociales feministas, afros, indígenas, de las personas LGBTIQA+, ecologistas, encontrando distintos puntos de anclaje para las identificaciones políticas. Listo, discúlpenme, aquí están las referencias bibliográficas. No había visto que Marcela tenía la mano levantada. Discúlpame, Marcela, cuéntame. Vale. Bueno. Digamos que es muy complejo el tema porque no había tenido yo particularmente la posibilidad de leer cómo está este documento y se me hace muy complejo porque pues realmente, o sea, tiene toda la razón. Es muy complejo como ponerme en los zapatos de una mujer negra que ha sido racializada, que ha sido sexualizada y que
y que realmente tienen un montón de luchas, y es muy complejo cuando uno tiene todo ese montón de derechos que adquirir, porque realmente se vive como el tema de la hipersexualización de la mujer negra, y eso es muy complejo también, como el tema de que se diga que en la época de la esclavitud decían que las mujeres negras eran mujeres que tenían constantemente deseo sexual, y por eso es que justificaban las violaciones, y es que se supone que las mujeres negras tenían tanto apetito sexual que lo que les hacían los hombres blancos no era una violación, porque ellas tenían mucho apetito sexual. Entonces eso es muy, muy feo. Una vez estábamos en un taller de sexualidad con Oriéntame, y me pareció muy fuerte cuando yo escuché a un señor decir que es que a él nunca le había pasado ninguna infección y ninguna enfermedad de transmisión sexual, porque él una vez a la semana tenía sexo con una mujer negra, y que las mujeres negras se chupaban las infecciones. Y son esos mitos que se han creado alrededor del sexo y de la racialización de la mujer, que lo hacen como muy, muy denso de llevar, y el tema de que ellas no simplemente están llevadas muy fuerte hacia el sexo, sino que también estadísticamente sufren el doble de probabilidades de que las violen, y todo, o sea, todo este tema de que aún se sigue como, o sea, de que aún no son consideradas como un ser de derechos, de que políticamente pues o sea, si políticamente las mujeres son minoría, pues las mujeres negras son más minoría. Entonces es muy, muy complejo como tocar estos temas. Realmente sí me pareció muy fuerte el texto. Es complejo ver cómo a través de la historia se ha tratado de segregar a las mujeres racializadas, de hacerlas menos, y es muy complejo, y pues también desde el mismo feminismo, porque ahí es cuando se habla desde ese feminismo hegemónico, de simplemente que la mujer blanca es el sujeto de derechos, pero ¿y qué pasa con la mujer negra? ¿Qué pasa con la mujer racializada? ¿Qué pasa con la mujer diversa? Entonces es muy, muy complejo, la verdad. No sé quién más quiera como hablar de este tema. Me gustaría que me cuenten qué piensan al respecto. Tatiana, cuéntame tú qué sientes. Bueno, pues respecto a esto, yo me enfoco un poco más en la parte acá del desplazamiento forzado, y es que si bien en el texto ahí se resalta que cuando, digamos, las comunidades negras son desplazadas como de los territorios, pues las mujeres son las que llevan como a cuesta todo, porque pues matan a sus compañeros, a sus hijos, o simplemente los reclutan, y cuando ellas llegan a la ciudad, pues las oportunidades que hay son totalmente nulas. Y digamos, para una persona que es desplazada blanca, entre comillas, porque no me gusta usar ese término, le es difícil, pues para una mujer que es negra en condición de desplazamiento, pues la garantía es totalmente nula. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con estas juventudes negras o señoras que llegan acá? Y es que pues precisamente por la discriminación también que hay, la vulnerabilidad y falta de garantía del gobierno, pues muchas llegan a la prostitución, ¿no? O no falta el proxeneta que también, pues, las vende, y que precisamente también su trabajo ahí, entre comillas, trabajo, en la parte de la prostitución también su costo es menos, o sea, la explotación también de ellas en cuanto a prostitución, en cuanto a desplazamiento, es muy notorio, pero también hay casos donde también es esclavizada en cuanto a los servicios domésticos. Entonces usted por ser negra también se le paga algo menos que a la empleada normal que pueda haber como en una casa de familia. Entonces, ver que son muchas dinámicas alrededor que pasan sobre la comunidad afro, específicamente con las mujeres, y también es pensarnos qué pasa con esas niñas que llegan también, por ejemplo, en el tema del desplazamiento. Oportunidades no es que hayan muchas, entonces sí es un texto que a uno lo toca y que a veces uno no ve como esas cosas hasta que le
y escucha a las compañeras y uno dice, pucha, a veces uno está como en cierto privilegio que no todo el mundo tiene y que no debería ser así. Totalmente. Avi, cuéntanos tú qué opinas al respecto. Pues hace poco estaba leyendo un texto, acerca de racismo médico. Y pienso que es bastante crudo el tema o el concepto que tienen aún acerca de cómo toleran el dolor según el concepto médico las personas negras. Aún en día el 40% de los estudiantes de medicina dicen que las personas negras no sienten dolor. Y de hecho, pues en el texto que leí decía que el padre de la ginecología utilizaba a las mujeres negras en los años 1700 y 1800 para buscar la forma de que las mujeres blancas no sintieran dolor y tuvieran partos más amigables, y sometían a las mujeres a unos vejámenes, o sea, impresionantes. Y lo más curioso de esto es que en un último estudio que salió, me sorprendió pues la fecha, porque son estudios del 2016, donde dicen que las personas negras administran el dolor de una manera más fácil, entonces que no es necesario aplicar medicamentos como anestesias o cualquier otro medicamento que les mitigue a ellos el dolor, porque ellos son personas que no sienten. Y son estudios del 2016 que vienen desde el año 1700 y que aún a través de los siglos se ha mantenido esa creencia errónea con personas que no sienten. Entonces, pues a mí sí me parece bastante crudo, porque son personas que las deshumanizan, o sea, son personas que han pasado los siglos y no las consideran seres humanos, sintientes, vulnerables o capaces de expresar dolor, porque son personas que no, según sus estudios, no lo son. Entonces, no solamente, pues aquí hemos visto en este texto bastante información acerca de toda clase de racismo y discriminación que han recibido, pero también está el racismo médico. Entonces sí me parece bastante crudo que aún así pues continúen este tipo de creencias y de situaciones. Otro caso que exponían en el texto era que colocaban a los esclavos negros y les cortaban o les cercenaban partes de sus extremidades, y ellos decían que efectivamente no había ningún tipo de dolor porque ellos mismos se sostenían la pierna. Entonces, que porque ellos mismos se sostenían la pierna era una evidencia de que ellos no eran capaces de sentir dolor y que eran muy buenos candidatos para que ellos pudieran experimentar toda clase de medicina, ya en el orden obstétrico, ginecológico, cualquier cosa, cualquier situación que requiriera un experimento para el beneficio de las personas blancas. Entonces, pues me conmovió muchísimo ese texto y me parece, pues a mí me parece muy absurdo que todavía no, o sea, son personas que no son conscientes de la humanización por un color. Entonces sí quería como compartirles eso. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Sí, de hecho, hace poco también vi pues un texto donde sí decía que incluso actualmente se usan menos mililitros de anestesia o de morfina con pacientes que son negros. Entonces, eso es muy complejo. Yo vi que Adelina y que Laura subieron la mano. Adelina la volví a subir. Adelina, cuéntanos. Agregaría a todo lo que han dicho mis compañeras, porque realmente la esclavitud no ha pasado. Que no se ve como antes, eso ya es otra cosa, pero nosotros tenemos a los negros, los blancos los tenemos como si fueran los esclavos, y lo podemos ver como decía la compañera anterior. La negra es la que
cocina más rico, es la que sirve mejor, es la esclava de la casa, y uno, la gente es que tratan de conseguir el servicio doméstico se inclina muchísimo por esa raza, por una niña negra, por una señora negra, los que creen en partos y todo eso, buscan a gente negra, a mujeres negras. Y hay que ver que realmente la población más pobre que tenemos en el país, hablemos de nuestro país, es la población negra e indígena, ¿sí? Todos los afros son como medio excluidos. Es más, hasta en los reinados de belleza se trata de no mantener negros. En este momento porque se ha incursionado y porque se ha trabajado bastante sobre el racismo y porque toda la cuestión, pero por ejemplo no hemos visto una reina, o yo por lo menos hasta el momento no hemos visto una reina indígena. De pronto las candidatas que han salido negras, pero con un esfuerzo que se ha visto para poder incluir a la gente negra. En la parte política igual, los políticos no vamos a ver un presidente negro en nuestro país, para nada. Nosotros seguimos siendo racistas, pero bien racistas. Ese era mi aporte que quería hacer. Gracias. Gracias, Adelina, sí, total. Yo vi la mano por ahí de Laura, me gustaría saber si tienes algo que decir, si no, si ya no. Sí, no, pues es más o menos lo que decían las compañeras, pues que también aparte de este racismo, pues también está muy involucrada la violencia económica, porque siempre se tiene catalogado, digamos, o sea, en general a las personas negras como los esclavos, como los que hacen estos trabajos estos trabajos físicos, por decirlo así, como los que lo hacen mejor y les pagamos menos. Es muy cierto lo que dice la compañera, que la esclavización como que no se ha acabado, o sea, la vemos menos, pero todavía falta como cambiar este chip en las personas y que la verdad todos somos iguales, o sea, simplemente el color de una piel no diferencia absolutamente nada en cuanto a derechos y violencias, que nadie deberíamos recibir violencia. Entonces era más o menos eso, como resaltar también la violencia económica que sufren mucho las mujeres, y más que todo las mujeres negras, porque la verdad, digamos, no sé, en el trabajo que yo estoy, es impresionante, pero no hay ninguna mujer morena, no, o sea, son solo blancas. Entonces a mí me llama muchísimo eso la atención, y uno ve también en varias empresas y pues no sé, a veces siento que puede ser, es más tema de racismo que en capacidades que pueden tener las mujeres. Entonces era eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quisiera participar, que no sabe cómo levantar la mano y quiere aún así intervenir? O desde el chat también estaría chévere que intervengan respecto a este tema, que pues es muy, muy interesante. Vale. Bueno, les voy a comentar. Discúlpame, yo sé que hablo por Marcela Oñate, que estuvo ahí. Yo sé que pues habían unas compañeras que no podían ingresar y me disculpan en serio pues por no estar tan pendiente. Es muy, muy complejo el tema de estar pendiente de WhatsApp, de chat de Teams, estar pendiente de los participantes y de la lectura, o sea, realmente es muy, muy complejo. Generalmente tengo el apoyo de algún facilitador y pues están un poquito ocupados porque pues uno entiende las labores. Sin embargo, pues sí me disculpo por el tema de no estar pendiente de quienes debían ingresar, pues es mi error y pues en serio me disculpo por no haber estado pendiente de las personas que querían ingresar. Eso, pues en cuanto a eso, pues las personas que pues no pudieron ingresar, en serio, discúlpenme, las invito a que se unan en la tarde, a la 1 de la tarde vamos a hacer otro
como otra intervención. Igual si alcanzaron a ingresar, pues aquí queda su asistencia y pues en serio discúlpenme por no estar tan pendiente, pues ni de los WhatsApps ni de esto, pues entenderán que es muy complejo como estar pendiente de todo a la vez. Y pues sí, incluso estoy conectada desde 2 dispositivos al tiempo, estoy desde el computador para estar pendiente de la lectura y desde el celular para estar pendiente de los participantes, pero no sé qué pasó, de pronto me englobé mucho en la lectura, que en sí es muy, muy interesante, y pues se me pasó por completo estar pendiente. Entonces pido disculpas, porque pues sí fue mi error, y pues también por no estar tan pendiente del chat. Igual gracias por comentar, porque resulta que si no hay comentarios no quedan guardadas las asistencias. Entonces igual estoy mirando, pasé como la carta, a ver si me pueden ayudar con la asistencia en Teams, pero igual muchísimas gracias por todo, en serio. No sé si quieran aportar algo más, alguna de ustedes. Si me quieran echar la madre, yo sé, yo sé que pues digamos me equivoqué y todo, pero bueno, cuéntame, Sara, qué pena contigo. No, tranquila. Con respecto al texto que acabamos de leer y de lo que hemos hablado, escuchando a las compañeras, yo, en mi manera de pensar, es que se vea menor la esclavitud y esto, sino que tal vez hay muchas personas que normalizamos esa cuestión, o sea, ya nos parece normal eso, ¿sí? En muchas ocasiones. Últimamente lo que son redes y lo que son hasta los mismos artistas, si se les puede llamar así, y lo vimos en el caso de esa canción que me parece lo peor que pudo haber hecho ese señor J Balvin con esa canción que la titularon Perra, donde aparecen 2 personas de color. Entonces de pronto hay mucha gente que normalizó eso y pues les parece o les da lo mismo. En mi caso eso es algo inaceptable porque en el tiempo en el que estamos deberíamos tener las mismas igualdades o los mismos derechos todos, ¿no? Entonces, pues en ese caso eso es mi forma de pensar, lo mismo que estamos viendo con las protestas, con los muertos y todo eso, ya la gente normalizó todas esas cosas. Lo que dices es muy, muy fuerte. Realmente tienes toda la razón, y es que es muy normal ver esos casos, y actualmente es como muy, muy, o sea, da rabia que digan que es que el problema no es que la gente sea racista o sea sexista o sea, sí, o sea, que tenga un montón de prejuicios y tenga un montón de violencias incorporadas en el diario vivir, sino es que también dicen como que es que esta es una generación de cristal, que no se aguanta nada, que es que en los tiempos de antes ellos sí les tocaba y ellos no se quejaban. Esas cosas me parecen muy fuertes porque, digamos, a mí me parece que es una evolución muy linda que actualmente la juventud se dé cuenta de que hay actitudes que son violentas y las reclamen y digan como, no, eso está mal, eso es muy sexista de tu parte, eso es muy misógino de tu parte, eso es muy racista de tu parte. Por ejemplo, uno ve en redes sociales un montón de activistas, un montón de gente que habla acerca de los derechos del medio ambiente, que habla acerca del racismo. Particularmente hay una chica que menciona el tema de los durags africanos, el tema de la incorporación de la raza negra como moda, y pues ella dice como eso es apropiación cultural, porque primero que todo la cultura negra es una cultura que ha sufrido siglos de segregación, y que estos durags tienen como un peso histórico y simbólico para mi cultura afro, y pues la verdad es muy racista que alguien blanco simplemente lo use porque se ve chévere. Y pues independiente de lo que sea, también ella explica, y la verdad tiene toda la razón, porque los durags están diseñados para el pelo afro, y es que si tú te haces un durag en el cabello,
con un cabello liso o con un cabello normal, el cabello se cae porque no está diseñado para soportar, pues primero los químicos que se utilizan para fijar, porque son químicos diseñados para cabello crespo, y pues también el tema de que pues es una trenza que maltrata el cabello. Entonces, pues existen cientos de formas de peinar el cabello. Para una que es una mujer blanca, pues dejemos que ellas continúen con eso. Además, si es una práctica que daña el cabello de una mujer blanca, entonces también es como muy contraproducente, o sea, porque voy a utilizar unas trenzas que me dañan el cabello. Entonces, y solo porque se ve cool y porque sí, no sé qué. Y pues el tema de cómo cuestionar todos esos temas, y pues ella decía como si yo soy una persona negra y te estoy mencionando una conducta racista que te cuesta aprender, y realmente hay muchas personas que son muy intransigentes con este tema, y es como, ay no, pero es que ya no se aguanta nada, pero es que no sé qué. Y lo mismo, entonces también salió la cantante que sale con J Balvin en ese video diciendo como, ay, pero eso no tiene nada de malo si yo solo estoy diciendo que las mujeres disfrutamos de la sexualidad, pero yo no veo nada chévere que salga J Balvin paseando con cadenas amarradas del cuello a dos mujeres negras que están pintadas como perros. O que J Balvin vaya y le lleve un plato de esos Fruit Loops que parecen, que es como si fuera purina, y tiene acá el Fruit Loop y encima tiene un pedazo de pollo y un montón de comida, y va y se lo deja ya a una muchacha que está disfrazada de perro en una casa como de perro, o sea, que está metida literal dentro de la casa. Es muy paila, es como muy violento todo eso. Es como que está, y pues también el tema de la animalización de las personas afro. Entonces así es como justificaban la esclavitud. Incluso llegó a haber como en el siglo XVIII, en el siglo XVII, llegaron a haber zoológicos humanos, donde ponían literal personas afro que tenían características peculiares y las exhibían como si fueran, o sea, y eso es algo muy violento. O sea, si existen zoológicos humanos, incluso los ponían a hacer trucos y todo el tema. O sea, es que hay muchas prácticas que se realizaban antiguamente que son muy violentas, y el tema de la animalización de las personas afro es muy complejo. Y sale él diciendo como, no, es que me voy para el bajo mundo, y llega a un barrio donde hay únicamente personas afro y todas vestidas de perros. O sea, es como, o sea, realmente sí es un video muy paila, en el aspecto de que, o sea, tiene un montón de simbolismos, está cargado de simbolismos que reflejan un racismo muy fuerte. Y totalmente de acuerdo. No sé quién más quisiera ingresar, quisiera comentarnos. Adelina. Gracias. Yo agregaría algo. Como usted dice y todas decimos, es un tema bien interesante, y el análisis que nosotros podemos hacer en el transcurso de la vida, porque es así, nosotros vemos que es raro hasta ahora, pero es raro, y en la familia le harían el feo a un chico que se casara o tuviera una novia negra, igual viceversa. Una muchacha que consiguiera un novio negro, pues imagínense lo que iría, empezando con la familia, y ojalá sea una familia tradicionalista, ¿sí? En la casa lo primero que le van a decir a una chica, oiga, pero no hubo nada más que se consiguió un negro, ¿cómo le van a salir los hijos? Entonces, yo he escuchado, porque yo lo he escuchado, dicen, los negros con esa nariz tan ancha que parece un mico, el negro con esas manos, la palma blanca y los pies de las palmas de los pies blancos. Yo lo he escuchado, de verdad que eso es súper doloroso. Cuando una gente de esas, y me consta porque yo he tenido compañeros de la universidad y amigos negros, y como dicen por ahí, boquillantudos, porque los llaman así, entonces son súper inteligentes, y vaya a ver una niña, tiene que agachar la cabeza, un muchacho tiene que agachar la cabeza,
en la parte militar, en el deporte. Eso sí, en el deporte sí los tienen porque son los fuertes y son los chicos que van a correr más. Hay países europeos que piensan que nosotros somos de raza negra, que Colombia es un país negro porque en el deporte están viendo negros, pero ellos nos están dando el ejemplo de que realmente son inteligentes y son fuertes, pero para eso es lo que los usamos, porque es lo que nosotros estamos haciendo, usando esta gente como gente que están sacando la cara por nosotros, pero ni las gracias les damos. Qué pena ser como tan cruda, pero es que es así. Sí, la verdad es que realmente es un tema muy, muy complejo porque hay muchas violencias. Avi, cuéntanos. Lo que acaba de exponer la participante es muy cierto. En mi caso personal, a mí me pasó, o sea, mi mamá tiene comportamientos bastante racistas, que pues a través de los años ella se ha sensibilizado mucho con el tema porque pues ha entendido cosas que de pronto en sus papás en su momento o en sus generaciones anteriores no lo comprendían. El papá de mis hijos es una persona negra. Cuando yo lo traje a la casa a presentarlo, efectivamente sucedió lo que estaba comentando la participante, o sea, y yo siempre, o sea, yo nunca he tenido como el paradigma o una percepción errada acerca del color de ninguna persona. Para mí todos somos iguales y siempre he sido como una defensora, una banderada de la igualdad de las cosas, o sea, me he caracterizado por ese tema. Entonces, yo traía un amigo y mi mamá me decía, ay, está negrito. O sea, él como que el escozor. Y cuando yo le presenté al papá de mis hijos, pues mi mami se fue de espaldas. Los primos míos tenían comentarios bastante ácidos y comentarios racistas. Entonces, yo entraba como en una disyuntiva y lo que a mí no sé, me llamaba mucho la atención es como no sé si es conformismo, no sé si es normalización dentro de ese mismo grupo, porque la que se alteraba era yo, ¿sí? En cambio, él decía, tranquila, no pasa nada. Él tomaba las cosas con una serenidad. Entonces, ya cuando hablábamos, él me decía, Fernanda, lo que sucede es que este tema no es una novedad o no es algo que haya inaugurado tu familia. Eso es algo con lo que a uno le están recriminando si uno cambia de su región, porque pues él es de Barranquilla. Entonces, yo cuando llegué aquí a Bogotá, se notó, o sea, se marcó. Me decían el costeño, el negro, o sea, pero no me decían por el nombre. Entonces, son situaciones que desde pequeño a uno, sin saber qué significa racismo, sin saber qué significa ser negro, sin saber qué significa o lo que representa no tener un color diferente al que yo tengo, se lo van enseñando a uno a las malas. Entonces, es un tema de discriminación, pues, que a usted le puede molestar porque no lo padece y no es su día a día. No lo representa, no lo ve en el desayuno, en el almuerzo, en el camino, en la cena, no lo ve en su vida laboral, en su vida estudiantil, en su vida profesional. O sea, por eso se escandaliza. Pero pues a mí ya no me afecta ese tipo de comentarios porque yo sé quién soy. Pero también me invitó mucho a ese tipo de reflexión, ¿sí? O la persona que ya lo sabe manejar, pero aún así, cuántas cosas o cuántas experiencias tuvo que pasar y esa persona o para poder entender y comprender y no juzgar a una persona blanca que es atrevida y a su vez es ignorante y puede ofender o se cree con el derecho de ofender a una persona. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo pues a través de las experiencias o del tiempo y se da cuenta que uno mismo sí tiene impregnado esa cuota de racismo que se la pegan en su casa y que uno al molestarse también está expresando racismo porque
no tiene el conocimiento y no ha comprendido que hay personas que, lo que hablábamos ayer en una de las charlas, las diferencias. Entonces, no se trata tanto de las diferencias, sino cómo nosotros enfrentamos esas diferencias, qué tanto nos afectan esas diferencias. Entonces, el racismo va más allá y está tan impregnado en la cotidianidad que todo se normaliza. Entonces, sí les quería compartir eso. Gracias, Abby, en serio, muchas gracias porque pues es importante para nosotras como esa experiencia que nos compartes, porque realmente retroalimenta un montón. Igual las experiencias que compartieron todas fueron muy, muy importantes para pues contribuir a la formación de hoy. No sé si quieran alguien más expresar su opinión, contarnos algo. El micrófono está abierto para que pues estén, para que nos cuenten. Hola, volveré a intervenir. Pues Vale. digamos que la reflexión también y la invitación, yo creo que de estas lecturas que hemos abordado en estos días y las actividades que hemos hecho al abrir como cada sesión también es aprender a poner en práctica esa palabra de deconstrucción, de empezar a hacer como una evaluación y una autoevaluación sobre nuestras prácticas, no darnos látigo tampoco, sino pues somos seres humanos y cometemos errores, pero también es darse cuenta que es necesario visibilizar tantas violencias que hay y que a veces pasamos como por en alto y que efectivamente estas temáticas nos tocan precisamente porque somos seres humanos, porque sentimos. Entonces, pues es muy chévere tener como este espacio, escuchar la perspectiva de otras mujeres, también pues algunos hombres que también están en el diplomado y aprender desde la diferencia. Creo que nos enriquece un montón y nos hace que evidentemente vayamos replanteando nuestro quehacer con nuestras familias, con nuestro entorno, amigos, con nuestra comunidad y así de verdad tener como una juntanza y lazos más fuertes que nos lleven a construir y no a destruir. Entonces eso es más como lo que he aprendido en digamos, como en estas pequeñas clases, porque en realidad uno sí se enriquece y lo más importante reflexiona a partir de sus prácticas. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir. La verdad es que uno agradece como esos espacios de compartir. ¿Quién más desea, no sé, comentarnos algo? Cuéntenme. Ángela. Vale, se te prendió el micrófono. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estas intervenciones. La verdad, si hubiese deseado que dentro de nosotras hubiese alguien que fuese afrocolombiana dentro de nuestro equipo, que nos contara sus experiencias personales, porque también es muy importante escucharlas. Sin embargo, yo sé que esa oportunidad ya se dará ahorita en el tema de las violencias. Vamos a tener pues muchos encuentros y pues nada, muchísimas gracias por estar tan presentes dentro de esta actividad. Pues nada, un abrazo grande, cuídense mucho y pues que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, feliz Muchas día. gracias. Muchas gracias.